gracias a Dios, entonces, que estamos celebrando estos 56 más 2, porque en el 60, casi en el principio del 61, vino Mario Schneider, se estableció aquí en Villa Adelina, y a partir de ahí, 2 años más tarde, llegó Néstor, y ahí la obra continuó ininterrumpidamente, gracias al Señor. Bueno, uno de los frutos, de los primeros frutos, la tenemos en pantalla, que es nuestra hermana Dora, con Floro. Así que agradecemos al Señor por esta fidelidad de tantos años. Pero claro, como dije, la obra continúa y nosotros nos extendemos hacia lo que está adelante. Y como siempre digo, lo de atrás nos impulsa hacia adelante, aún aquellos momentos difíciles que hemos tenido que pasar, aquellos tropiezos, todo debe ser para bien y todo debe fortalecernos para continuar hacia adelante, porque la misericordia del Señor se renueva cada mañana es una oportunidad nueva para hacer algo nuevo, para andar en sus caminos y en sus propósitos. A veces lo que ya pasó no lo podemos cambiar, pero sí podemos cambiar lo que vamos a hacer hoy y lo que podemos hacer mañana, y ese es el espíritu que debe estar en nosotros, y eso es lo que el Señor anhela también, que sigamos a la meta, que sigamos al blanco, que sigamos enfocados en el centro de su voluntad, para nuestra vida íntima, personal, y para la vida de la iglesia local de Villa Adelina, y para la iglesia en general en todo el mundo. Dios tiene sus tiempos y tiene sus planes. Dios tiene un plan para el pueblo de Israel, tiene un plan para la iglesia de Jesucristo y tiene un plan para el mundo. Por lo tanto, nosotros tenemos que enfocarnos en donde el Señor nos ha metido, que es en su reino, que es en la gracia, a través de la gracia en Jesucristo, y nos ha metido, nos ha adoptado como hijos suyos, nos ha metido en su familia, somos su cuerpo, somos la iglesia de Jesucristo, Cristo es la cabeza, y funcionamos en función de las instrucciones de la cabeza, que es Jesús, que están expresadas, manifestadas en su palabra, y también, avivadas, iluminadas por el Espíritu Santo en la vida personal y en la vida de la comunidad de la iglesia. En esta mañana, justamente, pensando en qué compartir, siempre que es un aniversario, a veces hemos invitado a otros hermanos, pero siempre tratamos de que el mensaje sea un mensaje que vaya direccionado para lo que Dios quiere hacer, por lo menos en esta parte de su cuerpo, ¿no es cierto? Y hemos orado y hablado muchas veces acerca de muchos temas que direccionan a la iglesia conforme a lo que entendemos que el Espíritu Santo nos guía. Y en esta mañana el tema es velar en oración. Dado que estamos viviendo tiempos que no se han vivido antes y que, como dije, esto es dinámico, esto es emocionante, no nos permite acomodarnos mucho, nos moviliza siempre. Por eso no importa la edad que tengamos, siempre estamos en novedad de vida cuando estamos viviendo en el Evangelio y siempre apuntamos hacia algo mejor, y eso es la vida en el Señor. La vida del Señor no es estática, la vida del Señor no es monótona, no es rutinaria. La vida del Señor en el Señor es dinámica, es poderosa, y además a veces nos genera un poco de incertidumbre. Pero bueno, hacemos como Abraham cuando salió sin saber a dónde iba, confiando en la guía del Señor para llegar al destino que Él tiene preparado para nosotros. Así que bueno, el texto de esta mañana, ya que el tema es velar en oración, está en Primera de Pedro capítulo 4, versículo 7. Primera de Pedro capítulo 4, versículo 7. Para que aquellos que nos escuchan y no son habitués, digamos, de las reuniones nuestras, siempre le damos la cita bíblica para que puedan de primera mano ir a cotejar, a verificar, a poder consultar, que lo que estamos diciendo es lo que la palabra de Dios nos enseña. Así que en ese texto dice más: el fin de todas las cosas se acerca. Sed pues sobrios y velad en oración. El fin de todas las cosas se acerca. Sed pues sobrios y velad en oración. Bueno, como dije, Dios tiene un plan
para la iglesia, tiene un plan para el pueblo de Israel y para el mundo también. Y dentro de ese plan, la iglesia es, digamos, el instrumento, la herramienta de Dios para poder llevar adelante los planes de Dios en este tiempo, antes que el Señor Jesucristo retorne a la tierra. Entonces, en ese plan estamos todos nosotros involucrados, los creyentes, los hijos de Dios, los que hemos nacido de nuevo. Pero, ¿qué es lo que nos dice en esta mañana la palabra? O por lo menos lo que me ha dicho a mí, para que comparta con ustedes. Es que este es un tiempo para la iglesia de estar velando, de estar asegurando, de estar preparando, de estar cuidando lo que el Señor nos ha dado. Y en oración, estas dos palabras, velar y en oración, son claves para nosotros en este tiempo. Porque en medio de un mundo convulsionado, en medio de muchas incertidumbres, cosas nuevas, caminos sinuosos, cosas desconocidas, nuestra única seguridad y fortaleza está en el Señor y en su palabra. En el Señor, que es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Su palabra, que Jesús ha dicho y enseñado: el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Que el apóstol Pedro ha dicho que tenemos la palabra profética más segura, a la cual hacemos bien en estar atentos, como una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el lucero de la mañana salga en nuestros corazones. Por lo tanto, ahí tenemos seguridad. Y hemos trabajado intensamente, creo el año pasado, hablando todo el año de aferrarnos y afirmarnos en la palabra de Dios, en función de lo que está viniendo, haciéndose, proyectándose. Y bueno, entonces ahí tenemos que estar afirmados, firmes, confiados y seguros, más allá de lo que pase en el ámbito exterior, en lo que hemos creído. Como dijo Pablo, yo sé en quién he creído, y esto es lo más importante: saber, conocer al Señor, saber cómo es el carácter, el espíritu de aquel que nos ama y nos amó y lo demostró, para afirmarnos en eso, porque eso nos va a hacer prevalecer en medio de esta situación que estamos viviendo hoy. Y el texto que fue escrito, tengan en cuenta, hace 2000 años, que Pedro escribió, dice: mas el fin de todas las cosas se acerca. Para ellos se acercaba en cualquier momento, y de hecho para algunos les llegó porque fueron ejecutados por causa de Cristo, de ser fieles al Señor. Pero en general sabemos que, de acuerdo a lo que el Señor enseña, que el fin de todas las cosas se acerca. Por lo tanto dice: sed pues sobrios, estén tranquilos, no se enloquezcan, no anden corriendo de aquí para allá, sino, dice, velen en oración. Así que todas las cosas que tengamos que hacer, emprender, pensar, decidir, debe ser en función de una comunión íntima con el Señor, en donde vamos a encontrar paz, confianza, seguridad, y a partir de ahí vamos a poder ver las cosas más claramente. Y quiero decirles que, aunque no lo entendamos todo, porque a veces el Señor nos guía por caminos donde no entendemos todo. Él lo conoce porque Él lo transitó primero, ese camino, pero nosotros no. Por eso digo que tenemos que hacer como Abraham, que salió sin saber a dónde iba, guiado solamente por el Señor. En Mateo 26:41, Jesús habla a sus discípulos y diciéndoles: velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Bueno, una de las cosas que tenemos que hacer en la vida personal, cuando hablamos de la iglesia, hablamos de cada uno de ustedes, hablamos de mí, cada uno de nosotros conforma la iglesia, así que cuando hablamos de la iglesia, hablamos de cada uno de nosotros en particular, que somos los que conformamos la iglesia, y cada uno de nosotros debe cuidarse, debe velar, para no entrar en tentación, para no entrar en la tentación de la desesperación, de la locura, del espíritu de este mundo, que está, digamos, enloquecido, que va sin sentido, sin rumbo, manoteando lo que puede. No, nosotros no estamos en esa condición.
el apóstol Pedro también escribió que nosotros no estamos desprevenidos, al contrario, tenemos la palabra de Dios que nos hace estar avisados y el Espíritu Santo que como el Señor Jesús nos viene a recordar todas las cosas y aún, dice Juan 16, nos viene a enseñar las cosas que han de venir. Por lo tanto, cuando nosotros miramos hacia el futuro, debemos verlo no con temor, no con incertidumbre e inseguridad, sino con confianza. Porque lo que Él promete el Señor es guiarnos en medio del camino que tenemos que emprender. No nos va a dejar ni a desamparar, ya nos lo ha dicho, no nos va a abandonar. Ha puesto su Espíritu en nosotros para que sea nuestro guía y su palabra para que sea el marco por donde podemos movernos, de manera tal que no nos salgamos del camino. Esa es la idea. Pero lo cierto es que también nos dice que velemos y oremos para no entrar en tentación. Este tipo de tentación, la ansiedad, el temor, que paraliza, que mata, la duda y todas esas cosas que hacen que tengamos inseguridad adentro y genera esa ansiedad, ese malestar y que empieza a deteriorar nuestro estado físico, mental. Jesús ha dicho claramente a sus discípulos y ha enseñado, en el mundo van a tener aflicción, pero tranquilos, confíen, yo he vencido al mundo. Yo les doy mi paz, no la paz que el mundo da. Se acaba de firmar un acuerdo de paz en Israel y ya estamos temblando porque sabemos que estas cosas tienen un significado muy importante, y siempre hay un trasfondo. Y cuando digan paz, paz y seguridad, vendrá sobre ellos destrucción repentina. Es decir, no podemos confiar en la paz que el mundo nos ofrece. Pero sí podemos confiar en la paz que el Señor Jesucristo conquistó, para que cada corazón que lo tiene a Él pueda disfrutarla. Por lo tanto, entonces, para que no entremos en tentación de ningún tipo, la clave, lo que el Señor nos enseña, es que velemos y oremos. Porque Él lo dice claramente, en su momento, en su hora más difícil, cuando más necesitó apoyo de sus discípulos, estando orando ahí en Getsemaní, agonizando internamente para tomar esa decisión. ¿Qué hago, Señor? Me tengo que entregar por estas personas que no les importa de mí, que le doy todo y me ignoran. Esa contradicción interna fue lo que hizo que Él sufriera de tal manera interiormente, esa contradicción interna que le hizo aún sudar gotas de sangre, esa contradicción. Finalmente, el Señor dice, bueno, Padre, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y ahí emprendió el camino de la crucifixión para traer salvación a todos. Pero Él sabe que la carne es débil. Sus discípulos, a los cuales Él había dejado orando para que lo apoyen en oración en ese momento tan tremendo, se durmieron. Se durmieron. Ayer estaba escuchando que los judíos, siempre que van al muro de los lamentos, si alguno los ha visto, dejan su petición en la pared porque piensan que el Mesías cuando venga va a venir ahí y entonces va a recoger esas peticiones. Pero si ustedes los ven, ellos están orando contra el muro y están haciendo así. Si lo han visto, se van a dar cuenta. Y si no, tómense el trabajo, ellos están haciendo así. Bueno, eso les enseñaron para que no se duerman. Así que, hermanos, imagínense que para que no se duerman tienen que estar moviéndose. Quiere decir que esto es algo muy humano. Y el Señor dice, la carne es débil, la carne sufre, la carne se deteriora, todo lo que somos puede entrar en estado de pánico. Muchas cosas nos pueden suceder. Es débil la actitud. Pero el Espíritu siempre, el Espíritu de Dios que mora en nosotros, siempre está dispuesto. Por eso dice que nosotros debemos andar por fe, no por vista, no por lo que siento. Es muy peligroso andar por lo que siento, porque hoy estoy en el cielo, mañana en el infierno. Mis sentimientos son muy variables, inestables. En cambio, cuando nos afirmamos a la palabra de Dios y nos movemos de acuerdo a lo que dice, en fe por lo que dice, las cosas cambian. Siempre me gusta este ejemplo, me parece muy claro.
cuando un piloto de un avión está, digamos, conduciendo el avión, ¿qué les gustaría a ustedes si van arriba de ese avión? ¿Que el piloto se maneje por lo que siente en ese momento o por lo que le indica la instrucción y sus instrumentos? ¿Qué les parece? Y el piloto en este momento dice, bueno, siento que tengo que ir por este lado. Y siento que tengo que empezar a planear por acá para después agarrar. Y en este momento siento, ¿qué les pasaría a ustedes como pasajeros? ¿Cómo se sentirían? ¿Se sentirían seguros? No, el piloto sabe lo que hace. Estarían agarrados del banco, del asiento, clamando al Señor. Porque la inseguridad de los sentimientos, de lo que a mí me parece, de lo que yo pienso, de lo que yo creo, a mí me parece, eso es algo que no tiene estabilidad alguna. En cambio, los instrumentos del piloto son los que van a hacer que el piloto pueda saber con certeza en dónde se encuentra, qué ruta tomar, cómo viene el tema de los vientos, cómo puede hacer para llegar a la pista. Esto es lo que nos pasa a nosotros. Nos guiamos no por sentimientos, sino por la fe. El justo por la fe vivirá, dice la palabra. Jesús toma esta palabra, los discípulos toman esta palabra, que tenemos que vivir por fe en lo que Dios dice. Y cuando eso es así en nuestro corazón siente seguridad, siente confianza, siente esperanza, siente que a pesar de todo, porque el sentimiento viene después. Primero creo y después hay sensaciones. Y esa primera sensación es la seguridad. Pablo enseña a los filipenses que presentemos nuestras oraciones a Dios con toda oración y ruego, súplica y acciones de gracias. Y dice la consecuencia inmediata es que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Es decir, se sentirán, ahí viene, seguros. Pero eso es como resultado de una acción de fe en lo que Dios dice. Y esto es lo que a nosotros nos mantiene estables emocionalmente, espiritualmente, equilibrados, a pesar de. Ese es el punto. Por lo tanto, en este tiempo donde debemos velar y orar, es importante que tengamos presente que el Espíritu Santo siempre está dispuesto y que nosotros debemos acudir al Espíritu Santo para dejar que Él fluya y pueda ayudarnos en ese momento de debilidad. Dice Romanos 8 que el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues aún no sabemos cómo pedir, como conviene, pero Él intercede por nosotros y a veces con gemidos indecibles, dice la palabra. Por lo tanto, ahí tenemos una fortaleza importante, una seguridad, una confianza. Lo cierto también es que se nos llama a estar cuidando de esto, porque velar es cuidar, es proteger, es sostener, y ese es nuestro trabajo. ¿A quién vamos a creerle? ¿Al gobierno? ¿A la Organización Mundial de la Salud? ¿A quién? ¿O al Señor? ¿A nuestros sentimientos o al Señor? Es un tiempo especial sin duda, y tenemos entonces que tomar nuestra postura claramente. ¿A quién vamos a servir? Hay un versículo muy interesante que está en Proverbios 8:34 que dice: bienaventurado el hombre que me escucha, feliz, dichoso el hombre que me escucha, el hombre y la mujer, velando a mis puertas cada día, aguardando a los postes de mis puertas, porque el que me halle hallará la vida y alcanzará el favor del Señor. Proverbios 8:34. Es aquel que está velando a las puertas, que está velando, dice, aguardando en los postes de las puertas, está siempre pendiente del Señor. Es como María, la hermana de Lázaro, que estaba a los pies de Jesús escuchándole, apreciándole, escuchando sus enseñanzas. Mientras que Marta estaba ocupada en atender, en preparar la comida, las cosas de la casa,
dar lo mejor, como normalmente hacen las mujeres, pero en esa preocupación Marta demostró lo que estaba gobernando su estado mental, las cosas que hay que hacer. Y le pide a Jesús: Señor, decile que venga a ayudarme. ¿No ve que estoy haciendo yo todo sola? Y Jesús le dice: mira, María eligió la mejor parte. Todo tiene su orden. Las cosas que hay que hacerlas. Pero cuando está el Señor, cuando necesitamos del Señor, cuando necesitamos tener paz, equilibrio antes de salir, esto es irreemplazable. La mejor parte es estar con el Señor, porque a partir de ahí todo lo que siga para abajo va a ser en orden, va a ser bendecido. En cambio, si nos apuramos para hacer cosas en ansiedad y resignamos en la presencia del Señor por cualquier otra cosa, vamos a estar perdiendo. En el reino siempre es al revés. Es como que se pierde para ganar. El que ama su vida la perderá, pero el que pierde su vida por causa de mí la hallará, dice el Señor. Y así en todas las cosas. Es la ley de la siembra y la cosecha. Así que les paso ese texto para que entendamos lo importante de velar. Y de velar, como dice en oración: mas el fin de todas las cosas se acerca. Sed pues sobrios, tranquilos, equilibrados, y velen en oración. Eso es la tarea de estar cuidado. Por lo tanto, a partir de ahí, todo lo podemos edificar. Podemos edificar en Cristo, podemos pensar en Él, podemos tener fe para todo lo que emprendamos. Y este es un mensaje especialmente también para los jóvenes. En particular, jóvenes, defínanse por el Señor en este tiempo. Defínanse en sus pensamientos, defínanse en su corazón. Defínanse por el Señor en sus intenciones, defínanse por el Señor en sus proyectos, defínanse por el Señor en sus sentimientos, defínanse por el Señor. Y no entren en la trampa de decir no, porque todo está mal y mirá cómo vive todo el mundo y todo el mundo lo hace y quién dice que esto es así y por qué. No entren en esa trampa, sean fieles al Señor en su corazón, defínanse por el Señor. Y todo lo que piensen hacer, todo lo que piensen estudiar, trabajar, prosperar, háganlo en el Señor, a partir del Señor, donde el Señor sea el centro de sus vidas, donde a partir de ahí ustedes puedan edificar, porque eso que ustedes van a sembrar, lo que van a edificar va a permanecer, porque lo hacen en función de la voluntad de Dios, eso permanece. Lo demás va a ser probado, dice la palabra, por el fuego y no va a resistir. Pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Por eso hay esperanza en este tiempo, jóvenes. No importa lo que suceda afuera. Dios tiene planes y tiene planes para sus hijos. Y hay cosas aún nuevas que desconocemos nosotros, los mayores, que Dios puede planear para los jóvenes en este tiempo, porque es un tiempo que no se ha vivido antes. Por eso, con mucho más razón, decidan por el Señor. Y si se han vuelto atrás en algún área de sus vidas, vuelvan al Señor. Esto es lo que Dios desea. Edifiquen en la voluntad de Dios. Extiéndanse en los planes de Dios. Confíen que lo que Dios tiene para ustedes es lo mejor. No importa cómo viva el mundo y enseñe el mundo. Ustedes saben lo que dice la palabra. Saben lo que hizo Jesús por ustedes. Sabe que les dio su Espíritu Santo. Sabe que tiene planes y propósitos para sus vidas, que van a fructificar y que van a bendecirlos no solamente a ustedes, sino a su descendencia y a todos los que les rodeen. Por eso no se dejen confundir, no teman, afirmen su corazón en el Señor, definitivamente, y construyan en Él. Pidan al Señor sabiduría, pidan gracia, oren, ayunen, júntense para este propósito. Ayer quise llamar a alguien, un pastor del norte, y en todo el día no pude llamar y tenía algo importante que hablar con él. Y resulta que recién, de casualidad, me dijo él, a la noche, dice, tu llamada se derivó
del celular al teléfono fijo y pensé debe ser algo muy importante y atendí. Si no, no te hubiera atendido, dice. Digo, ¿por qué? Estamos de ayuno. ¿Cómo de ayuno? Sí, y también de ayuno del celular, me dijo. Queremos estar en comunión con Dios en este día. Digo, bueno, la próxima poné un mensaje para que estemos tranquilos lo que te llamamos y no te molestemos. Pero ¿qué significa esto? Significa que cuando Dios dice que tenemos que apartar un día para Él, para estar en comunión con Él, por lo menos un día en la semana, como este, es para que nuestro cerebro descienda de toda la actividad, de todas las noticias, de todos los pensamientos, y volvamos a centrar nuestra mirada, nuestros pensamientos en el Señor, de manera tal que estando desde allí podamos ver con claridad, estando desde allí podamos ver las cosas como son realmente, y entonces poder obrar, ahora sí, trabajar, hacer lo que hay que hacer, bajo esa perspectiva. Y esto es lo que necesitamos. Por lo tanto, jóvenes, anímense, adelante, porque lo que está por venir es mucho mejor, y lo que pueden llegar a hacer ustedes puede superar lo que nosotros hemos podido hacer. Por lo tanto, también quiero decirle a los adultos en general, nuestra salvación está más cerca del día en que creímos. Y muchos sabemos lo que se ha dicho cuando creímos, y lo que experimentamos, y lo que se decía que iba a venir, lo que iba a pasar. Lo estamos viviendo. Este es un tiempo donde estamos viviendo cosas que se nos habían dicho, que habíamos pensado, pero hoy estamos palpando, lo cual, hermanos, nos afirma mucho más en el Señor. Es tiempo de motivo de gozo, de alegría, motivo de esperanza, ver que Dios está cumpliendo sus planes y que va a cumplir con todo lo que ha dicho, y esto nos tiene que animar. No podemos entrar en el espíritu de este mundo, no podemos entrar en estas normativas que nos vienen a asfixiar. Somos libres en el Señor, somos libres en Cristo Jesús, para pensar, para hablar, para hacer. Por eso necesitamos tener en cuenta que si te has desgastado a lo largo del tiempo, dice Pablo que aunque nuestro hombre exterior se desgaste, el interior se renueva de día en día. Y si no, miren la Dora, cada vez que está ahí aprovecha para ministrarnos, dar una palabra y decirnos, bueno, a pesar de todo no estoy sola. Y tengo que dar testimonio a los demás de lo que prediqué toda la vida. Bueno, tendrá sus problemas, pero la actitud, la fe, es lo que hace que seamos diferentes en este tiempo. Y vamos a marcar la diferencia. Por eso les digo a los jóvenes, definan por el Señor. Que los vean en la facultad, en el lugar de estudio, en el trabajo, vean que ustedes no son igual. Vean que en ustedes hay unos conceptos firmes, seguros en el Señor. Aunque se burlen, menosprecien, no es el problema de ustedes, es el problema de los otros que se lo pierden. Pero ustedes están seguros, cimentados en el Señor. Así que no teman. ¿Qué puede venir? No teman. El Señor tiene todo para que podamos ser bendecidos. Por lo tanto, tenemos en general que edificar en Cristo en este tiempo. Y dice también, como el tema del versículo que leímos al principio, dice velar en oración. En cuanto a la oración, en Efesios 6:18 dice, oren en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu. Velando, ven la relación que siempre hay en estos textos, orar, velar, orar, siempre está relacionado, porque eso es cuidar, eso es hacer que esto fructifique, permanezca. ¿Y cómo hacemos estando en comunión con el Señor? Jesús les enseñó a sus discípulos, Juan 14, 15, sin mí nada pueden hacer. El que está adherido a mí, es decir, ustedes son los pámpanos, yo soy la vid, y el que está en mí inevitablemente va a dar fruto, porque es la consecuencia directa de estar con el Señor. Hay un versículo en el Antiguo Testamento que dice que el Señor va a hacer que permanezcamos en el camino, por torpe que seamos. Estando en la gracia de Jesucristo vamos a ser
fructificados y bendecidos. Así que bueno, dice que oremos en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia. Esto no es negociable. Perseverancia y súplica por los santos. Las oraciones que hacemos habitualmente en conjunto, en los días de reunión de oración o cada vez que nos ponemos de acuerdo por algo, son muy importantes. Son muy importantes. Eso hace que la mano de Dios se mueva, y tenemos que orar unos por otros. Por eso yo les insisto, cuando estamos por este medio, por Zoom, orando, es toda una cosa nueva, que nuestras oraciones tienen que ser concretas, específicas, que no es necesario que demos detalles, amplios detalles, ni que prediquemos con la oración, ni que contemos el estado del tiempo. No, pidamos, compartamos la carga uno con otro. Dije, este es el tema, es por salvación, es por sanidad, es por liberación, es por trabajo, es por esto, y mencionar. Entonces los demás que estamos escuchando la oración del hermano, lo que hacemos es decir, sí Señor, move tu mano de poder, hace un milagro. Y cuando termina ese hermano de presentar sus peticiones, otro tiene la oportunidad rápidamente de continuar, y todos apoyando y orando con él, y así simultáneamente. Tiene que ser una reunión dinámica. Después las alabanzas, los agradecimientos, nos encerramos en nuestro cuarto y estamos 24 horas. Pero en ese momento donde tenemos 1 hora y cuarto para clamar, es el momento de compartir la carga en oración, presentándola juntos. Es muy importante esto. Por eso trae mucha bendición. Y voy terminando. Dice, Jesús enseña, velad pues, porque no saben el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Prepárense, esperen, estén a las puertas, estén pendientes, estén expectantes, porque el Señor ha prometido regresar a buscar a su iglesia para terminar aquí con el plan de la iglesia de Cristo y seguir con el otro plan que tenía para el pueblo judío. Muy interesante eso. Pero Él está a las puertas. Las situaciones que están sucediendo nos están enseñando eso. Por eso lo mejor que nos puede pasar es que nos encuentre haciendo las cosas como Él quiere. Él dice, velen porque no saben el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Mateo 25:13. Y en Lucas 12:37 dice, bienaventurados, otra vez, felices, dichosos, aquellos siervos, servidores, a los cuales su Señor cuando venga halle velando. Estén ahí expectantes. Les aseguro que se ceñirá, hará que se sienten a la mesa y vendrá a servirles. Vendrá a servirles. Y aunque venga a la segunda vigilia y aunque venga a la tercera vigilia, significa que se puede demorar, si los hallare así, bienaventurados son aquellos siervos. ¿Qué les parece? Así que cuanto más en este tiempo debemos saber que somos todos llamados por Dios, que somos servidores de Dios, que somos embajadores de Cristo, que somos lo que tenemos que enseñar, predicar la palabra de Dios en este tiempo. Y esto que les estoy diciendo está en la Biblia, en el Nuevo Testamento, lo pueden verificar. Somos todo esto de Cristo, sus hijos, los hijos de Dios. Entonces tenemos una misión y esto nos compete a todos, desde el más jovencito hasta el más anciano. Hay ancianos que no se pueden mover de sus casas por su situación física, pero están bendiciendo a otros, dándole la palabra a otros, animando a otros, moviéndolos a que crean. Eso es la vida del Espíritu. Y eso es lo que el Señor desea que hagamos. Y esto es lo más importante que podemos hacer por otra parte. Por lo tanto, dice, aunque venga a la segunda vigilia y a la tercera, al día y la hora, no lo sabemos. En su gracia el Señor puede extender plazos, hacer cosas que nosotros no imaginamos.
Lo importante es que cada uno esté seguro, firme ahora. Y que si viene ahora, dentro de media hora, nos encuentra listos. Si viene dentro de 3 meses, nos encuentra listos. Si viene dentro de 5 años, nos encuentra listos. Si viene dentro de 10 años, nos va a encontrar listos. Sirviéndole, ayudando a otros, bendiciendo, extendiendo el reino. Para eso te llamó el Señor. Y me llamó el Señor. Y no hay que ser pastor para eso. Es la actividad propia de cada hijo de Dios. Y después, en Apocalipsis 16:15, es una circunstancia especial esta, pero está bueno y es aplicable. Dice el Señor: he aquí, yo vengo como ladrón. Alguien que no es esperado por muchos. Bienaventurado el que vela y guarda sus ropas, para que no ande desnudo y vean su vergüenza. Cuando Adán y Eva pecaron, ellos estaban desnudos antes de pecar y no se avergonzaban. No había conciencia de pecado ni de mal, no había vergüenza. No existía ese sentimiento del mal, por lo tanto ellos estaban libres y no había ningún tipo de problema. Cuando entran en el pecado de la desobediencia, inmediatamente descubren que estaban desnudos. Y el Señor los tuvo que vestir, los tuvo que cubrir, los tuvo que cubrir. Y para poder cubrirlos, alguien tuvo que morir. Y murió un cordero, murió un animalito, y con esa ropa, esa cobertura, ellos fueron cubiertos. Jesús murió para cubrirnos en la cruz y para darnos ropas nuevas. Vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados, despojémonos del viejo hombre y vistámonos en el nuevo hombre creado en Cristo Jesús. Todo esto nos enseña la palabra, pero esto fue con precio. Alguien tuvo que pagar. Entonces lo que dice aquí es que velemos, que guardemos nuestra cobertura de salvación, para no estar desnudos y que no venga vergüenza sobre nosotros. Es importante entonces, iglesia, en este tiempo, velar y velar en oración, porque a partir de esa profundidad en comunión con Dios, todas las cosas que hagamos van a ser fructíferas, van a tener sentido, aún las que no entendamos, van a permanecer, van a ser halladas para la gloria de Dios en alabanza, gloria y honra para Él, y van a permanecer, van a tener un sentido. Así que es el tiempo de sembrar, es el tiempo de permanecer a las puertas, velando, expectantes, mientras todo lo que sucede a nuestro alrededor. Nosotros tenemos otra situación. Recuerdo también la situación de Pablo en alta mar, ahí, cuando lo querían llevarlo a Roma, y habían salido en medio de una tormenta tremenda. El barco estaba a la deriva, ni comían, hacía como 14 días que no comían nada porque estaban recontra mal, desorientados los que manejaban la nave, y Pablo preso. Pablo preso en la bodega, abajo. Y en ese lugar, en medio de tanta agitación, tanto peligro inminente, Pablo tenía comunión con el Señor. De tal manera que pudo decir: tengan ánimo, tranquilos todos, el Señor me ha confirmado que ninguno va a morir. Se va a perder la nave, sí, la nave va a encallar y se va a destruir, pero todos vamos a salvarnos. Así que estén tranquilos. El ángel del Señor me ha visitado en esta noche para darme este mensaje. Y dice que todos fueron animados a comer, a compartir los alimentos, y finalmente el barco encalló, y dice: algunos se salvaron nadando, otros en tablas, como pudieron, pero se salvaron todos. Esto significa que a veces hay que agarrarse de la tabla, a veces hay que nadar, hay que esforzarse, pero la gracia nos asegura la salvación. Así que, hermanos, deseo
porque cada vez que llegamos a un aniversario, ya sea en nuestra vida personal como en el de la iglesia, cada vez que llegamos, vieron que en el mundo no se festejan los cumpleaños un día antes, porque qué sé yo, hermano, el año ya se cumplió, minutos más, minutos menos ya pasaron, todos los 365 días, entonces ya está, es una hora más, una hora menos, no hace la diferencia, lo que pasó ya pasó, ya está, ya se cumplió, y no tenemos problema con eso. Pero cada vez que comenzamos un año nuevo, es un motivo de gratitud al Señor y de esperanza, porque nos proyectamos hacia adelante en la confianza, primero, que si hasta aquí nos ha ayudado, a pesar de todo, nos va a seguir ayudando. ¿Qué les parece? Si hasta aquí el Señor ha sido fiel y misericordioso, lo va a seguir siendo, porque lo ha prometido. Entonces esto me anima a proyectarme esperanzadamente. Y esto es lo que quiero también para la iglesia. Seguramente Capital ya están por permitir que de a 20 se reúnan. Bueno, oremos. Yo les pido que estén orando firmemente para que vuelvan las libertades individuales, para que en el nombre del Señor esta pandemia se deshaga, para que, como dije, aparezcan cosas que puedan aún hacer innecesarias las vacunas, y para que, por sobre todo, tengamos libertad para trabajar, para reunirnos, para seguir predicando el Evangelio, porque la iglesia es un servicio más que esencial. Las personas necesitan sanar su alma, necesitan tener comunión con Dios, resolver sus problemas, necesitan encontrarse con la vida que es Jesucristo, porque esta vida, tarde o temprano, todos nos vamos a ir de acá, y si no tenemos solucionado ese problema, no tenemos nada. Por lo tanto, es un tiempo para estar orando. Oren por las autoridades, oren para que cambien las cosas, oren porque Dios nos da autoridad para orar. El día que la iglesia no esté más, que haya sido retirada por Jesús, bueno, ahí ya el mundo se arreglará. Pero mientras estamos nosotros, sigamos orando con fe, porque Dios puede hacer milagros extraordinarios. Amén. Vamos a tener una palabra de oración. Padre querido, te damos gracias en esta mañana. Gracias por estar en comunión, Señor. Estar en comunión contigo y estar en comunión entre nosotros, Señor. A través de esto, no del medio que nos conecta en esta mañana, sino a través de tu Espíritu Santo, de tu palabra, de tus verdades reveladas que han calado hondo en nuestras vidas para transformarnos, Señor. Hacernos tus hijos, miembros de tu familia, miembros de tu reino. Insertarnos, Señor, en tus planes. Así que tú puedas en este año que comenzamos poder fructificar, Señor, que podamos estar como los centinelas, velando, aguardando, estando expectantes, entusiasmados, apasionados por vos, por tu palabra, por la fe, por lo que viene, por lo que estás haciendo, por lo que vas a hacer. Señor, necesitamos esta gracia de tu Espíritu Santo renovada en cada uno de nosotros. Por eso te rogamos, Señor, que tú liberes, Señor, a los hermanos que están siendo oprimidos con todo tipo de temor, de dudas, de engaños, Señor, que están siendo oprimidos por las cosas que se van insertando en nuestra mente, Padre, que sean liberados ahora en el nombre de Jesús. Que tengan gozo y alegría de estar aquí, de estar presentes aún en este tiempo. Señor, pido que tu bendición se desate sobre todos los hogares de tus hijos, Señor. Que frenes las obras del diablo en los hogares de tus hijos, en las vidas de tus hijos, en el mundo, Señor. Queden atadas las obras del diablo, de tal manera, Señor, que tu voluntad sea hecha aquí en la tierra como se hace allá en el cielo. Y bendice, Padre, en particular a la iglesia de Ucrania 1680, donde tú nos has puesto ahí, Señor. Que toda tu iglesia en el mundo sea bendecida, levantada, que levantes obreros, envíes obreros llenos de tu espíritu, de fe y de buen testimonio, pero bendice a la iglesia de Ugricia de Lina, Señor, en particular. Gracias porque hasta aquí has sido fiel y creemos que lo seguirás siendo. Te amamos, Señor, te bendecimos y te adoramos, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.